Buenas tardes, Alejandro. Bienvenidos todos a este webinar que tiene como título, un segundito, por favor, usos del modelado BIM en proyectos de construcción. El mismo tiene como objetivos enumerar y describir los usos BIM, comentar la estructura de un determinado uso BIM, diferenciar entre los usos y las dimensiones BIM y reflexionar sobre los usos que podemos dar a un modelo BIM. El contenido a tratar va a consistir, en primer lugar, en una introducción, en donde hablaremos de BIM, del concepto colaboración BIM y también de las dimensiones BIM. A continuación, veremos el concepto de uso BIM y cómo estos se clasifican. Seguido, vamos a definir los usos BIM y haremos una especie de comparación entre las dimensiones y los usos BIM. Vamos a terminar reflexionando sobre los usos BIM y comentando la estructura de un determinado uso BIM. Mucho se ha hablado de BIM en la última década y no deja de ser un tema apasionante y sobre todo que está teniendo una influencia muy positiva en el sector construcción. BIM es un acrónimo que corresponde a Building Information Modeling y su primer término es building, y en el contexto BIM no se traduce directamente como edificio al castellano, sino que se refiere a la acción de construir y, por tanto, estaría aplicando a todo el sector de la construcción. Information es el término central de la metodología, que se refiere a la manera de gestionar la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Hablamos de información gráfica y no gráfica. Y el tercer término es oficialmente conocido o concebido como modelado. De manera que podemos traducir o definir el Building Information Modeling como modelado de la información de la construcción. Después de la definición término a término que acabamos de ver, veamos ahora algunas definiciones de BIM. BIM es una metodología aplicable al sector AEC, es decir, arquitectura, ingeniería y construcción, que implica interoperabilidad y gran detalle de información a través de un modelo colaborativo y accesible a todos los agentes implicados en el proceso, que permite el diseño, construcción y mantenimiento de edificios de forma más eficiente, más ahorrativa y sostenible. Siendo esta una definición particular, veamos ahora otra que aplica a todo el sector de la construcción. BIM no es más ni menos que un sistema de gestión aplicable a todas las fases de un proyecto de construcción, empezando por el diseño, construcción, continuando con la entrega, la gestión, la operación, el mantenimiento, hasta la demolición o reutilización de los elementos construidos. Comparto este artículo para los que quieran informarse sobre BIM, quieran saber del por qué y cómo de la metodología. BIM se define como una metodología de trabajo colaborativo en donde participan distintos agentes en el desarrollo de proyectos de construcción. Vamos a intentar traducir qué es colaboración BIM en su forma más general, centrándonos en las disciplinas o equipos de trabajo. Para ello, pensemos en diseñar un proyecto contando con la participación de diferentes personas que no estén necesariamente en un mismo sitio. Esto hoy lo podemos hacer sin la necesidad de usar BIM, pero les invito a pensar cómo sería. Ustedes coincidirán conmigo en que se puede contactar con alguien que esté en cualquier parte del mundo, por ejemplo, en Pekín o Nueva York, y eso podemos hacerlo a través de su página web, incluso agendar una videollamada para acordar y discutir aspectos del proyecto. Esto, por supuesto, que lo podemos hacer. Trabajar de esta forma va a implicar, disculpen el ruido de fondo, trabajar de esta forma va a implicar que la información que se comparta mediante correo electrónico
También puede que se establezca un Drive o Dropbox para intercambiar la información. Todo ello a día de hoy se puede realizar gracias a la tecnología. Sin embargo, el caos sería tremendo y supondría un desgaste y al mismo tiempo se vería mermada la eficacia en el desarrollo del proyecto. Y además, es muy probable que al pasar de la fase de construcción se presenten problemas no previstos en fase de diseño. Evidentemente, estoy hablando de algo que no es BIM, pero puede que además, puede que más de uno de ustedes esté pensando en que si incorporamos una herramienta como Navisworks, podríamos minimizar problemas en fase constructiva. Efectivamente es así, pero esto sería seguir apostando por un pseudo BIM para coordinar el proyecto. ¿Qué solución tiene BIM para esto? ¿O qué es en esencia el BIM? Y con ello vamos a seguir definiendo lo que es la metodología BIM. BIM establece que el intercambio de información se produzca en un entorno de datos común conocido por sus siglas EDC o CDE, que corresponden a Common Data Environment. Se trata de un espacio dividido en 4 fases según la ISO 19650, que es un estándar global para BIM, por la que debe pasar necesariamente la información. Se trata de un espacio que está debidamente estructurado, gestionado, controlado y accesible a todos los agentes que están involucrados en el desarrollo del proyecto con independencia de dónde se encuentre. En el EDC, es decir, en este entorno de datos común, la información inicialmente se encuentra en fase de desarrollo. En esta fase, pues cada disciplina estaría desarrollando su modelo particular conforme se haya acordado. Esta información, una vez se ha desarrollado, se comparte de manera que pueda ser empleada en la coordinación del proyecto. Y a continuación pasaría a estar revisada. Una vez revisada y coordinada, se publica para que sea útil para la construcción, quedando finalmente en una cuarta etapa archivada. Este flujo de información que acabo de describir es lo que determina el flujo de trabajo colaborativo. Vamos a continuar. Como parte de lo que es la introducción que comenté al inicio, hablaremos también de las dimensiones BIM. Hay quienes definen las dimensiones BIM como capas de información específicas, entiéndase información relacionada con el modelado, información que tiene que ver con la planificación temporal del proyecto, las mediciones, la energía, el mantenimiento, etc. Dimensión BIM también se puede entender como un nivel cada vez mayor de información asociada al modelo BIM como consecuencia del avance en el desarrollo del proyecto, que viene a ser lo que se está representando en esta figura. Se conocen a día de hoy unas 10 dimensiones BIM, de las cuales 7 se consideran como las principales y que paso a comentar de forma breve. La primera dimensión podría ser la idea, es decir, ese punto de partida o el concepto o la intención del diseño. No tiene por qué ser necesariamente una línea. Puede tratarse incluso de un diseño conceptual en 3 dimensiones. Si pensamos en las capas de información que llevaría a ese diseño, pues veremos que no hay prácticamente nada más allá que unos conceptos iniciales asociados a esa idea de diseño. Algo similar estaría pasando con el BIM 2D, el cual se conoce como boceto, donde tendríamos, digamos, esa idea más acabada, tendríamos probablemente un plano tradicional, más detallado, incluso con cotas o superficie, que estaría mostrando una evolución, como ya dije, de esa idea inicial.
El resto de dimensiones son la 8D, 9D y 10D, en donde la 8D es una dimensión que está relacionada con la seguridad en fase de diseño y ejecución. 9D es el famoso Lean Construction o construcción sin pérdida, y el 10D procura lo que es la industrialización de la construcción, que viene a ser, según opinión de muchos, el fin último de la metodología. A partir de la dimensión 3D, todos los modelos tienen como denominador, perdón, todas las dimensiones tienen como denominador común el modelo 3D. El tema que hoy nos reúne es usos del modelado BIM en proyectos de construcción, como bien vimos al inicio. Después de conocer el concepto, nos adentraremos en lo que son los usos BIM, viendo cómo se reparten a lo largo del ciclo de vida del proyecto y cómo, curiosamente, algunos coinciden con las denominadas dimensiones BIM que describimos anteriormente. Uso BIM se define como una tarea única o procedimiento en un proyecto que puede beneficiarse de la aplicación e integración de BIM en ese proceso. BIM abarca una serie de procesos y tareas, por ejemplo, la autoría del diseño y la coordinación vienen a ser dos de esos usos. Penn State define el uso BIM como un método de aplicar BIM a lo que es el ciclo de vida de un proyecto para alcanzar uno o más objetivos específicos. Los usos del BIM son en realidad las posibles aplicaciones que se le puede dar a la metodología BIM empleada. Continuamos con el desarrollo de esta webinar diciendo que los usos BIM están estandarizados, siendo la clasificación más conocida la de la Universidad de Pensilvania. El estudio de referencia a nivel mundial es el titulado The Uses of BIM, del cual hay diferentes versiones, puesto que es un documento que se va actualizando y en este caso está fechado en 2003. Es un documento que se puede descargar perfectamente a partir del enlace que muestro debajo de la imagen. Dado que la metodología BIM se puede emplear, como ya vimos anteriormente, a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, podemos dividirla en 4 fases principales, que son la planificación, el diseño, la construcción y operación, como bien podemos apreciar en esta tabla. En ella vemos cómo, en función de la fase en que nos encontremos, tendremos unos usos que serán específicos a esa fase, pero también hay otros usos como el primero, el segundo, el tercero, incluso el cuarto y el quinto, que digamos son común a varias fases. Es importante saber que los usos se actualizan y por tanto puede haber variación según la fuente que se consulte. Por ejemplo, es habitual encontrarse con la imagen que estoy mostrando con una simple búsqueda en Internet y en ella se recogen unos 25 usos de BIM. Pero también es habitual encontrarse con esta otra imagen en donde figuran unos 27 usos. Tanto en la tabla anterior como en esta tabla podemos apreciar que se diferencia entre usos primarios y usos secundarios. Otra forma de ver los usos es intentando agruparlos por fase. De esta manera, en donde vemos cómo hay usos que aparecen en todas las fases y por tanto en todo el ciclo de vida del proyecto. Es el caso del uso que estoy marcando. Por ejemplo, mediciones y presupuesto, que aparece tanto al inicio, ¿verdad?, en lo que es la planificación y el diseño, y también aparece en la fase de construcción y se traslada a la fase de operación del proyecto.
Acompáñenme a continuación a ver una breve definición de los usos BIM. Para ello, nos vamos a basar en esta tabla que ya mostré anteriormente, y lo que voy a hacer es ir comentando, bueno, voy a intentar de que sea muy breve cada uno de ellos. El primero de los usos, que es modelo terrestre existente, es un proceso por el cual se genera un modelo digital del terreno en las condiciones existentes del entorno. El segundo tiene que ver con mediciones y presupuesto, y como vemos es un uso que abarca todas las fases del proyecto, y es un proceso en el cual se organiza la información para poder extraer las mediciones a través de tablas y se incorporan los costes unitarios vinculados a los objetos del modelo. En la tercera posición nos encontramos con la planificación de fases. Este es un proceso en el cual se añade lo que es la variable tiempo a los objetos del modelo para planificar eficazmente el proyecto. Se le pueden asignar a los objetos un parámetro asociado a una fase constructiva. En la posición 4 aparecen la distribución de espacio, que no es más que un proceso para evaluar cómo el diseño optimiza la distribución de los espacios para que cumpla con las necesidades del cliente y cumpla también con la normativa de turno. El número 5 es análisis de ubicación, y es un proceso por el cual se evalúan las condiciones óptimas de ubicación para un proyecto mediante aplicaciones tanto de BIM o de GIS. Pasando ya a lo que es la etapa de diseño, nos encontramos con el uso revisión del diseño, que como bien está marcado vendría a ser un uso secundario. Y es un proceso por el cual las partes interesadas analizan un modelo 3D y proporcionan sus mejoras para validar múltiples aspectos del diseño. Este es un uso que viene a mejorar la coordinación entre los agentes implicados y la comunicación con lo que es el propietario, ¿verdad? El cliente. Se pueden simular distintas alternativas de diseño para elegir una que sea la última. En la posición 7 nos encontramos con lo que es el modelo de diseño. Es un proceso en el que se desarrolla un modelo tridimensional de información del proyecto basado en los criterios de diseño del proyecto. Los modelos se subdividen por disciplina, y esto es importantísimo, también por funcionalidad y ubicación. El 8 es análisis estructural. Es un proceso en el cual se emplea pues, un software de cálculo estructural utilizando el modelo BIM para determinar el método de ingeniería más eficaz basado en las especificaciones de diseño, y este vendría a reducir la entrada de datos del modelo de cálculo analítico. Vamos a continuar hablando del análisis energético, el cual es un proceso en el que el software de análisis energético utiliza el modelo BIM para determinar el diseño más eficaz basado en las especificaciones del diseño. Este permite elaborar el certificado de eficiencia energética en un edificio. Pasando ahora al número 9, nos encontramos con el análisis de iluminación. Es un proceso en el que el software de análisis luminoso utiliza el modelo BIM para determinar el diseño más eficaz basado también en las especificaciones de diseño. En el análisis, la posición número 11, nos encontramos con el análisis de HVAC. Es un proceso en el cual el software de análisis utiliza el modelo BIM para determinar el diseño más eficaz basado, por supuesto, en las especificaciones de diseño en las instalaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción. El número 12 es evaluación de la sostenibilidad. Es un proceso en el que se emplea un software específico de análisis de sostenibilidad, y el cual utiliza el modelo BIM para determinar el diseño más eficaz basado en las especificaciones siempre del diseño. Permite obtener lo que es la certificación de.
Número 13. Validación de código. Es un proceso en el cual se utiliza un software de validación de código para comprobar los parámetros del modelo contra los códigos técnicos específicos del proyecto. Pasando ahora a otros análisis de ingeniería, aquí en realidad estamos hablando de varios. Por ejemplo, de análisis de evacuación de emergencia, de análisis acústico, análisis fontanería, análisis de piping, es decir, de tubería, cálculo de drenaje, de obras lineales, pero también análisis geotécnico y análisis eléctrico. En el caso de análisis de evacuación de emergencia, tenemos que es un proceso en el cual el software específico utiliza el modelo BIM para evaluar el cumplimiento del plan de evacuación más eficaz en las especificaciones de diseño. Análisis acústico, pues también va a requerir de un software para el cálculo acústico que va a emplear el modelo BIM para evaluar el cumplimiento de los requerimientos acústicos basado en esas especificaciones. Y el análisis de fontanería. Es el proceso en el que también se va a emplear un software específico, también va a utilizar el modelo BIM, en este caso para evaluar la red de abastecimiento y saneamiento más eficaz basada en las especificaciones de diseño que se hayan establecido para el abastecimiento de agua, la evacuación de las aguas pluviales y aguas fecales. El análisis piping es un proceso en donde ya sé que estoy siendo repetitivo, pero es importante porque cada uno de estos usos va a necesitar de unas herramientas muy específicas para su desarrollo. Y todos ellos, pues, emplean lo que es ese modelo BIM como referencia. Volviendo a ese punto de análisis piping, tenemos que se emplea un software específico partiendo de ese modelo BIM para evaluar la red de tubería más eficaz basada en las especificaciones de diseño. En cuanto al cálculo de drenaje de obras lineales, decir que es un proceso en el cual se emplea una herramienta específica que emplea el uso BIM para evaluar la red de drenaje de una obra lineal de la manera más eficaz basada en las especificaciones de diseño. Análisis geotécnico, un proceso en el cual se emplea un software basado en ese modelo BIM para realizar el estudio geotécnico de la manera más eficaz. Análisis eléctrico, lo mismo, herramienta específica que emplea un modelo BIM para evaluar la red eléctrica basada en las especificaciones de diseño. Vamos a seguir avanzando con la definición de esos usos y ahora pasamos a lo que es la generación de planos, que es un clásico de todo proyecto de construcción. Y es un proceso en el que los dibujos entregables del proyecto se generan a partir del modelo 3D. Y esto es una ventaja que tiene el BIM en comparación con el flujo de trabajo en 2D. Un permiso para tomar un poquito de agua. En la posición 16 encontramos la coordinación interdisciplinar 3D. Es un proceso por el cual se emplea un software de detección de choques y se analiza el modelo durante el proceso de coordinación para determinar conflictos que pudieran presentarse luego en fase de construcción. El objetivo de la detección de conflictos o detección de interferencias es eliminar los principales conflictos del sistema antes de lo que es la instalación, es decir, antes de pasar del diseño a la construcción. Continuando con los usos, hablamos ahora de lo que es la planificación de área de obra, que es un proceso que va a utilizar, ¿verdad?, que se utiliza para representar gráficamente instalaciones tanto permanentes como temporales en el sitio durante múltiples fases del proceso de construcción. Por ejemplo, acopio de materiales, situación de equipo, etc. 18. Diseño conjuntos constructivo, realidad virtual. Es un proceso en el que el software se utiliza para diseñar y analizar un sistema de construcción complejo. 19. Fabricación digital. Es un proceso que utiliza
información digitalizada para generar los moldes de fabricación de materiales de construcción o ensamblaje. Algunos usos de la fabricación digital se pueden ver en la fabricación de chapa metálica, fabricación de acero estructural, corte de tubería, generación de prototipo, entre otros. En el número 20 nos encontramos con el replanteo digital. Es un proceso que utiliza un modelo de información para diseñar conjunto de instalaciones o automatizar el control del movimiento y ubicación del equipo. El modelo de información se utiliza para crear puntos de control detallados como ayuda en el diseño de ensamblaje. En la posición 21 aparece el control de calidad de la construcción y es un proceso en el que se utiliza durante el proceso de construcción para gestionar, procesar e informar sobre calidad, seguridad y programas de traspaso conectados a los modelos BIM. El objetivo de este uso es garantizar la conformidad con los documentos del contrato, el cumplimiento de las normas de seguridad. Ya casi terminamos y ahora vamos a hablar del uso número 22, que en realidad se viene a dividir en dos. Por un lado, el modelo as-built. El modelo as-built es el proceso usado para obtener una representación precisa de lo ejecutado en obra. Es decir, es un modelo tal cual fue construido. Tiene un elevado nivel de detalle y también se caracteriza por tener un elevado nivel de información. En 22B aparece el modelo Facility Management. El modelo FM o Facility Management es el proceso usado para obtener un modelo BIM que permita operar el activo. Predomina en él el nivel de información o metadatos sobre el nivel de detalle gráfico. 23. Plan de mantenimiento del activo. Es un proceso mediante el cual se diseña el plan de mantenimiento del activo durante la vida operativa del mismo. 24. Análisis del rendimiento del activo. Es un proceso que mide cómo el rendimiento de un activo se compara con el diseño especificado. En el 25 aparece gestión de activos. Es un proceso en el cual un sistema de gestión está vinculado bidireccionalmente a un modelo de registro para ayudar eficientemente al mantenimiento y operación de una instalación y sus activos. Para finalizar, nos quedan dos usos que son la gestión de espacios y seguimiento, en donde este es un proceso en el cual se utiliza para distribuir, administrar y rastrear adecuadamente los espacios y recursos relacionados dentro de un activo. Y por último, el plan de emergencia, que viene a ser un proceso por el cual los responsables de gestionar las emergencias tendrían acceso a la información crítica del edificio o del proyecto en la forma de un modelo y de un sistema de información. Llegado a este punto, vamos a continuar hablando de las dimensiones versus de los usos BIM, que viene a ser un objetivo de esta web. Dimensiones y usos son conceptos en realidad muy parecidos y incluso a veces se tienden a confundir y se entremezclan. Sin embargo, dimensiones BIM, como bien definí al inicio, son capas de información específicas, mientras que los usos BIM delimitan qué se debe poder hacer con el modelo o en un sentido más amplio es aquello para lo cual podemos emplear BIM. En la medida que llevamos a cabo un uso BIM, de lo que acabo de describir, estamos en realidad sumando información al proyecto. Vamos a concluir esta webinar con algunas reflexiones y cuestionándonos con respecto al uso que podemos dar a un modelo BIM. Después de este paso por los usos BIM, que vimos que son bastante, puede que algunos se esté preguntando, pero ¿para qué sirve un modelo BIM? Y la respuesta, se lo puedo asegurar, que en ningún caso puede ser para todo lo que se le ocurra. En ningún caso. ¿Y esto por qué? Porque en función de lo que usted necesite,
usted va a modelar y va a enfocar de una manera o de otra su diseño. Veamos algunos ejemplos. Y aquí en diapositiva muestro tres. Uno que estará aplicado a lo que es el análisis estructural, otro al presupuesto y el último a la coordinación. Dentro de todas las posibilidades que ofrece trabajar con la metodología BIM, es de vital importancia saber que, por un lado, cuáles son las necesidades del cliente y sobre todo cuál va a ser el uso que se le va a otorgar al modelo. Es decir, la finalidad última que éste va a tener. Con independencia de que un proyecto se desarrolle con metodología BIM o sin ella, ustedes coincidirán que necesariamente vamos a necesitar un modelo como referencia, que en este caso, para el análisis estructural, debería ser el modelo arquitectónico, para con ello desarrollar el sistema que va a servir de sustentación al conjunto, que es la definición de estructura. En el caso del análisis estructural, es posible utilizar un modelo BIM para el análisis de esfuerzos estructurales, siempre y cuando nosotros seamos capaces de derivar hacia el modelo estructural y configurar el modelo analítico correspondiente, es decir, con las cargas y demás configuraciones que requiere esa estructura. Esto no es habitual hacerlo directamente en un modelo BIM, ya que esa tarea se suele hacer en un programa externo y específico para análisis dimensionado de estructura y que viene a estar realizado por un especialista en ello, que es un ingeniero de estructura. Esos requerimientos deben establecerse desde el principio y es lo que llamamos usos BIM. Continuamos ahora con el siguiente ejemplo, que es el de presupuesto. Y la pregunta es, ¿puedo presupuestar a partir de un modelo BIM? La respuesta es un sí rotundo, pero hay que matizar, ya que el resultado va a depender del resultado de la medición, es decir, el resultado de ese presupuesto va a depender del resultado de la medición de los elementos del modelo y ese a su vez va a depender de cómo se haya modelado. No es lo mismo acometer un proceso de modelado cuya finalidad es hacer presentaciones al cliente o otros interesados, que modelar con la finalidad de obtener mediciones y con ello presupuestar. ¿Y esto por qué? Porque ese modelo puede estar asociado a malas prácticas de modelado, con intersecciones no correctamente resueltas. Puede haber también en esos modelos duplicidad de elementos que se hayan producido por la prisa en una presentación al cliente y como resultado de ello, pues tendríamos una mala medición y ya hemos dicho que una mala medición deriva en un presupuesto incorrecto. Por tanto, no nos vale cualquier modelo BIM. El último ejemplo es el de la coordinación BIM. Recuerdo que la coordinación BIM interdisciplinar es un proceso que procura que los modelos de diferentes disciplinas, entiéndase arquitectura, instalaciones y estructura, digamos, se emplean, se fusionan en un modelo 3D de manera que se pueda lograr la coordinación entre ellos. Es decir, que cuando se logra la coordinación, hemos sido capaces de detectar las interferencias entre esos modelos y con ello estaríamos asegurando lo que es la constructibilidad del proyecto. Pero la pregunta es, ¿podemos coordinar el diseño del proyecto a partir de modelos BIM cualesquiera? Respondemos, en este caso tendríamos que poner en valor la calidad de la información. Recuerden que BIM establece un entorno común de datos en donde se intercambia información, pero esta información debe ser de calidad, debe cumplirse con lo que es el nivel de desarrollo. Además, con la coordinación espacial de los modelos, ya que
se debe procurar que los modelos no estén desplazados al fusionarlo. En otras palabras, que estén en el mismo sistema de coordenada que se haya acordado en el plan de ejecución BIM. Y por supuesto que no haya interferencias excesivas en elementos de un mismo modelo. Una de las prácticas de lo que es la coordinación BIM es emplear la estrategia del class avoidance, que consiste en procurar a lo largo de todo el proceso de diseño evitar lo que son las colisiones o interferencias entre los elementos del modelo. Hay otro enfoque que es el de Class Detective, que consiste en hacer pruebas de detección puntuales, pero este modelo, aunque funciona, no se suele recomendar, y lo que se suele seguir es el proceso Class Avoidance, que también va a incorporar lo que es un proceso puntual de detección de interferencias. Dicho esto, vamos a pasar al último punto de esta webinar, que es la estructura de un ISO BIM. Anteriormente definimos los usos BIM dando a conocer en qué consiste cada uno de ellos. En esta ocasión lo que voy a hacer es tomar como ejemplo un uso y vamos a comentar su estructura en base a Penn State, es decir, la Universidad de Pensilvania. Para ello, una vez estamos dentro de este enlace que muestro a la izquierda de la diapositiva, nos vamos a encontrar con los usos BIM, que según podemos apreciar aquí, están incluidos en esta imagen para cada una de las etapas principales del proyecto que vimos anteriormente. Al clicar en cada uno de ellos, vamos a ver que Penn State realiza una descripción de cada uso BIM, que es lo que yo estoy mostrando a la derecha, identificando en cada caso los tipos de información que aplican, los recursos que aplican, pero también las competencias requeridas por los equipos de trabajo y los tipos de información BIM asociados a cada uso. De manera que, si ustedes quisieran, pudieran acceder a cada uno de los usos BIM que aparecen en la web de Penn State y entrar en una descripción amplia de cada uno basándose en esta estructura. En este caso, he tomado como ejemplo el uso Coordinate Design Model, que es la coordinación BIM, y lo que voy a hacer es que lo voy a explicar a continuación en castellano. La coordinación BIM, empezando con la descripción, es un proceso en el cual se utiliza un software de detección de conflictos durante el proceso de coordinación para determinar conflictos al comparar modelos 3D del edificio. El objetivo de una detección de conflicto es eliminar la mayor parte de los conflictos entre sistemas antes de la instalación, es decir, antes de pasar a la fase de constructiva, en donde los cambios que sean necesarios van a ser mucho más costosos que una fase previa, que es otra de las ventajas del BIM en comparación con la forma de trabajo tradicional. En el caso del valor potencial, encontramos con que con un proyecto de construcción coordinado a través de un modelo que se conoce como modelo de coordinación o como modelo federado. La coordinación BIM va a reducir o eliminar conflictos en campo, lo cual se reduce las solicitudes de información significativamente comparando con otros métodos. Además, visualizar la construcción, es decir, ese modelo de preconstrucción, por supuesto, incrementar la productividad, reducir costos de construcción, ya que vamos a disminuir potencialmente los costos de crecimiento. Vamos a disminuir tiempos de construcción, vamos a incrementar la productividad en el sitio y también dibujos de construcción más exactos. En este caso, se va a requerir como recursos un software de autoría de diseño, pero también una aplicación que permita revisar los modelos a fin de determinar esos conflictos que luego se pueden traducir
en dolores de cabeza en fase de construcción. Y por último, hablamos de lo que es la competencia del equipo que se requiere en el equipo. Para hacer uso o llevar a cabo este uso, se requiere capacidad para tratar con personas y desafíos propios de un proyecto, ya que en cuanto la información se comparte en el DC, es aprovechada para coordinar el diseño, pero usted tiene que hacer un feedback a los responsables de esos diseños. Por tanto, usted tiene que tener esa capacidad para tratar con personas. También capacidad de manipular, navegar y revisar un modelo 3D. Conocimiento necesario de las aplicaciones de modelos BIM para remodelación de instalaciones y también conocimiento de sistemas de edificio. Y de esta forma es como Penn State describe cada uno de los usos, incluso aportando referencias. Aquí les comparto algunas referencias que fueron empleadas en la construcción de esta webinar. Espero puedan aprovecharlas. Llegado a este punto, solo me queda pues, invitarles a seguir nuestra escuela en las diferentes redes sociales, entiéndase Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Y te esperamos en algo. Muchas gracias a todos por la atención. A continuación vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias por escuchar. Hola, bueno, anímense con las preguntas. Tenemos unos 10 minutos más o menos. Nos pregunta Edison desde Colombia que cuál es la fase de entrega de BIM para cualquier empresa. No entiendo muy bien tu pregunta, Edison. Si te refieres al intercambio de información, esto pues habrá una periodicidad para ello. De hecho, es algo que viene establecido en un documento que se llama Plan de Ejecución BIM. No sé si con ello no respondo a tu pregunta, por favor, vuelve a planteármela. Nos dice Rodolfo, muchas gracias, fue una ponencia magistral. Bueno, Harold, muchas gracias a ti por escucharme. Bueno, si tienen preguntas, pues con mucho gusto las atenderemos. María Teresa García nos pregunta que cuáles son los programas más utilizados para el desarrollo de BIM. Mira, María, atendiendo de que hay mucha competencia en el mercado y que no existe un único programa para el desarrollo de BIM, te podría decir que una de las plataformas más empleadas es Autodesk Revit, porque es un programa que por una parte te permite hacer un diseño arquitectónico, por otra, derivar hacia un diseño estructural, pero también te permite entrar en el diseño de las instalaciones MEP, es decir, las instalaciones Mechanical, Electrical and Plumbing, es decir, mecánica, electricidad y plomería. Es decir, es una plataforma que admite lo que es el flujo de trabajo BIM, ya que partiendo de un modelo arquitectónico usted puede coordinar, vincular ese modelo en lo que es una plantilla estructural y desarrollar su modelo estructural, pero además en una plantilla MEP usted puede linkar tanto ese modelo arquitectónico como ese modelo estructural y desarrollar ese modelo MEP. Importante con respecto a Revit es que no existe un programa para cada cosa. Existe un único software que es el Autodesk Revit, pero que tiene plantillas de proyectos que son las que van a permitir trabajar a las diferentes disciplinas. Vamos a seguir viendo las preguntas.
Nos pregunta Modesto Rafael Zárate que qué tan aplicable es la metodología BIM en el sector siderúrgico. Supongo que tu pregunta está relacionada con lo que es la industrialización del sector. Evidentemente es aplicable en el sentido de que en cuanto usted puede encargar el diseño de unos elementos o facilitar un modelo con información muy precisa para fabricar unos elementos, pues esto va a ser posible o va a facilitar esa fabricación con mucho más exactitud de esos modelos. No sé si tu pregunta va por ahí. Pregunta Isabel Carti que si estamos dando el curso BIM y si todas las plataformas que involucren BIM. Dame un segundo para ampliar tu pregunta. Un segundo, por favor. Están dando el curso BIM y si todas las plataformas que involucren el BIM lo enseñan. Bueno, curso BIM, que yo sepa, en EALDE no se imparten, pero sí hay 2 máster. Uno de ellos involucra, tiene que ver con BIM, porque incluye 2 cursos, de los cuales soy yo el docente, pero además hay un máster completo en BIM que está orientado hacia la edificación. Aquí vamos a trabajar con diferentes herramientas. Además de ver todo lo que es el fundamento BIM, vamos a trabajar con herramientas como Autodesk Revit, viendo cómo es el trabajo con la diferente plantilla de proyecto, como comentaba a tu compañera, pero también vamos a trabajar con Autodesk Navisworks Manage, que es un software de gestión BIM que nos va a permitir, por un lado, coordinar el diseño del proyecto, por otro, hacer una planificación del mismo, pero además cuantificar los elementos del proyecto. Además de Revit, vamos a trabajar con Dynamo para todo lo que tiene que ver con la programación visual y es más que probable que también se incluya herramienta de presupuesto como es la aplicación COSYS de Presto y bueno, entre otras herramientas que probablemente estaremos incorporando. Puedes adquirir más información en la web de EALDE Business School. Licenciada Teresa, muy clara y precisa, muchas gracias Teresa. Aquí pregunta Edison que cuál es la fase LOT entrega de BIM. No existe una fase LOT de entrega de BIM, Edison. Lo que existen son unas especificaciones del nivel de detalle con el que se debe modelar cada elemento. Y esta información viene incorporada en el plan de ejecución BIM. De manera que si tú quisieras circunscribir el uso de los LOT a una fase, podríamos situarlo en lo que es la fase de diseño, que es la fase de producción, es decir, aquella donde se genera toda la información. En el caso de Cristian Franco, nos dice, felicitaciones por su exposición. ¿Qué sucede cuando por factores externos cambian los plazos de ejecución en relación a la planificación? Bueno, si se debe a agentes externos, cuestiones de tipo natural, pues entiendo que la penalización debería ser buena porque evidentemente la naturaleza no la podemos controlar, pero si se debe a un mal uso de la metodología, a una mala gestión de lo que es el proyecto, pues evidentemente eso acarrea pues unas consecuencias. Miguel García nos dice, nos da las gracias desde México y nos pregunta que para instalaciones es algún modelo en especial. Bien, Miguel, no entiendo bien la pregunta, pero en el caso de las instalaciones yo hablaba de que existen instalaciones que son mecánicas, eléctricas y que tienen que ver con la plomería. Para cada modelo usted tendrá un equipo de trabajo que es el que se va a encargar del desarrollo del modelo. Ahora bien, si usted tiene una empresa con los recursos suficientes que se puede encargar
de diseñar todas las instalaciones, pues bienvenido sea. Pero ten en cuenta que estamos hablando de un modelo de electricidad. Si el modelo es grande, ya usted sabe el trabajo que eso implica. Un modelo de agua fría, puede que también un modelo de agua caliente. El sistema de saneamiento no puede faltar. Luego también puede que incluya un sistema de protección contra incendio. El sistema mecánico no puede faltar, es decir, la ventilación, aire acondicionado. Es decir, que estamos hablando de muchísimas instalaciones, es decir, son muchos modelos que al final se suman al arquitectónico y el estructural y que conforman esa edificación, ese proyecto. Nos pregunta Harold que cuál es su punto de vista de la practicidad del OpenBIM. Mira, cuando se emplean diferentes herramientas para diseñar un proyecto, eso puede acarrear un problema. Pero BIM ha introducido lo que son los archivos IFC que vienen a ser un estándar para el intercambio de información. De manera que con lo que es el OpenBIM se está, digamos, dando un paso más en ese sentido para facilitar las cosas en BIM. Nos pregunta José García que si puedo trabajar y aprender BIM. Bueno, José, va a depender de tu tiempo, ¿verdad? Pero claro que puedes aprender BIM. Hay muchísimas ofertas formativas por ahí, incluso la de ALDE es un modelo idóneo para las personas que trabajan y además tienen un tiempo muy limitado por otras razones. Nos dice Néstor, este modelo es bastante funcional en muchas actividades. Muchas gracias, Néstor, por tu comentario. ¿Existe algún tamaño mínimo de proyecto a partir del cual ya no valga la pena desarrollar un BIM para él? No sabría decir, honestamente. Lo que sí te puedo decir es que BIM se puede aplicar a cualquier proyecto de construcción, pero esto va a depender del cliente, ¿eh? Si es una exigencia del cliente, por supuesto, eh, debe desarrollar un modelo BIM. El asunto es que BIM ya no es una moda, es un asunto que cada día se acentúa más y no dudo que en pocos años ya sea, digamos, la norma a seguir. Saúl Sánchez, déjame ver la hora, perdón, nos pregunta que si tiene información sobre costos del máster en BIM Management. Mira, Saúl, si te refieres al máster de ALDE, hay un curso, hay un módulo totalmente dedicado al, a lo que es la gestión del coste. Esto vendría digamos, a enriquecer todo un módulo dedicado al modelado, es decir, al diseño, a la creación de familia, a trabajar con lo que es la vinculación y coordinación de archivos. Luego, todos esos modelos, incluso también el desarrollo de instalaciones, que habrá un curso totalmente dedicado a ello. Luego, todo eso usted lo podrá eh, emplear más adelante para lo que es el presupuesto, porque al final el presupuesto incluye todo. Como decía a uno de los asistentes, usted puede perfectamente informarse en la web de EALDE y también enviar un correo o ponerse en contacto vía llamada telefónica. Edison también pregunta que de Archicad y Revit, ¿cuál es la plataforma más amigable? Para los gustos, los colores, Edison. Mira, Revit es un programa muy completo, pero para los nuevos en BIM o en modelado, más bien es un programa que tiene lo suyo, que implica muchas horas de trabajo hasta conocer su mecánica, porque es un programa eh, que está basado en comandos, ¿verdad? Hay que saber ejecutarlos, hay que saber trabajar con familias. Hay tres tipos de familias de sistema, internas y externas. Hay que saber crear familias, parametrizar familias, incorporar familias al modelo. Es decir, es mucho lo que hay que hacer con Revit, pero es un programa muy, muy, muy completo. Dice Harold que cuál es el principal reto al implementar BIM asumiendo
que no hay resistencia al cambio? Mira, esta es una pregunta sumamente interesante, Harold, porque por naturaleza somos reacios, ¿verdad?, al cambio, pero asumiendo que no existe esto, pues yo diría que el tema quizá de la preparación, de la formación, quizás sería el gran reto. Porque al final los recursos, bueno, usted lo tiene o no lo tiene, pero si no los tiene, puede hacer el esfuerzo en adquirirlos o de alguna manera incluso alquilarlos. Pero el conocimiento sí que o no se tiene o se tiene. Y hay empresas que, bueno, tienen esa dificultad. Por eso es que a día de hoy cada oferta que sale de empleo, aunque no te exija ser especialista en BIM, pero por lo menos te exige nociones, ¿verdad?, conocimientos del BIM. Porque eh, eh, hay mucha gente interesada por la metodología, hay mucha gente que acaba de terminar lo que es el grado y de repente se topa con este gran muro por delante que es el BIM y viene a ser como una especie de hándicap, un inconveniente para incluso conseguir un empleo. Yo creo que el problema está ahí, en la formación. Gracias a ti, Isabel. Bueno, ya ha salido. María Teresa también nos preguntaba. Deja ver por aquí abajo qué hay. Cecilia nos pregunta que si la elaboración de modelos BIM es como ir dibujando. Efectivamente, es como ir dibujando, pero en este caso usted está incorporando familias. Usted está, por ejemplo, en el caso de Revit, los modelos BIM, todos los modelos que usted ve, al final están compuestos de familias. Como ya dije, pueden ser de tres tipos. Y usted va o creándolas in situ o la va modelando a partir de las familias que incorpora el propio programa, pero también la va incorporando. Incluso las familias se pueden descargar en Internet. Claro está, difícilmente usted encuentre la totalidad de familia que requiera su proyecto. Hay familias muy específicas, muy complejas, y usted va a tener que, bueno, creársela por su propia cuenta. Señores, yo creo que hasta aquí ha estado bien. Más adelante, pues ya no será otra webinar. Agradecería contar con vuestra asistencia. Y con esto cedo la palabra a Alejandro para que dé las últimas palabras. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Santiago, por tu seminario. Les recuerdo que en el apartado del chat les deja un formulario para solicitar la plaza y la beca para el máster en BIM, Management en edificación. Y pues nada, los estaremos esperando en un futuro seminario web, en un futuro webinar, en una futura entrevista o en cualquiera de los contenidos que tenemos para ustedes. Que tengan un buen día o una buena tarde. Muchas gracias, Nelson. Hasta luego a todos.